¿Cómo les va? Shalom Ubrajá, paz y bendiciones. Contento de estar con ustedes y estamos mirando hoy a un profeta tremendo acá en la Biblia, el profeta Jonás. Jonás se llama en hebreo Yoná. Yoná significa paloma, porque este hombre como que se voló para otro lado. Pero lo interesante de Jonás, creo yo, es que en la iglesia y en Israel tenemos el mismo texto, pero lo vemos un poco diferente, bastante diferente. Siempre que escuché predicar a Jonás en la iglesia, es Jonás un libro misionero, se dice. Se dice, el Señor manda a Nínive, a Siria, un profeta antes de destruirlos. Es un libro misionero y uno va, Jonás es llamado para ir a otro pueblo. Pero lo cierto es que la época de las misiones todavía no va a empezar, empieza con el apóstol Pablo. ¿Y por qué el Señor manda solamente a Siria un profeta? Algo más hay allí. En el pueblo de Israel se ve a Jonás un poco distinto. Jonás es un profeta de Dios. En el momento que aparece Jonás es importante poder entenderlo, el momento en el cual él aparece en Israel. Salomón había muerto, el reino se había dividido en dos. En el norte del país, Samaria y Galilea, el norte de Israel llaman Samaria y Galilea, se habían separado de Jerusalén. Y aquí en el norte el pueblo se había dividido en dos. Salomón los había llenado de impuestos, hubo una revolución, pero acá en el norte ponen dos becerros de oro. Muchos no conocen esto, está en la Biblia. Ponen dos becerros de oro y para no ir a Jerusalén al templo, porque el norte se separó. Jerusalén está en el reino del sur, en el templo, allí en Jerusalén. Y entonces empiezan a ir la gente del norte al becerro que le quede más cerca. Uno en Dan, allí bien al norte, y el otro en Betel. Y el norte ahora va a tener una idolatría tremenda. Va a empezar a haber todo tipo de adoración falsa en el norte. Va a venir un rey Acab, una reina Jezabel, va a ser satánica ella. Y el norte de Israel va a ser una cosa tremenda, la idolatría, horrible. ¿Qué hace el Señor? En el norte va a levantar al profeta Elías, profeta poderoso. Elías va a hacer bajar fuego del cielo, va a traer juicio, pero no va a poder limpiar el norte. Y su discípulo Eliseo hace el doble de milagros, pero no pueden limpiar el reino del norte. Hay una idolatría tremenda. Viene Elías y viene Eliseo, y después viene Jonás. Jonás está seguro de una cosa. Jonás tiene su ministerio. Jonás va a ser el tercero en estos profetas poderosos. Y Jonás va a terminar de limpiar la idolatría del norte. Jonás va a limpiar todos los Baales y Asera y toda la idolatría acá de los becerros de oro y va a unir al pueblo de vuelta. Jonás tiene un corazón. Jonás ama a Israel, ama al Señor. Jonás quiere que todo ese pueblo que conquistó la tierra juntos, todo ese pueblo vuelva a unirse. Tiene una pasión, un ministerio, tiene que quedarse en la tierra y tiene que ser el tercero de esos profetas poderosos. De repente viene el Señor y le dice, Jonás, quiero que vayas a Nínive. Nínive es acá arriba. Nínive es en el norte de Irak, es la capital de un pueblo que se llamaba Asiria. De ahí venía Saddam Hussein, del norte de Irak, los kurdos vienen acá. Es un pueblo, las ruinas de Nínive están acá todavía, cerca de Turquía. Y el Señor lo quiere mandar, le dice, anda a Nínive y predica el arrepentimiento. Y Jonás dice, yo no voy nada a Nínive. ¿Qué voy a ir a Nínive? Yo tengo un ministerio, tengo un trabajo importante. Jonás sabe lo que el Señor le pide, desobedece y está contento con su desobediencia. Y aquí viene el tema. El Señor no trata con Jonás como un siervo con su amo. Jonás trata con el Señor como un hijo con su padre. Como siervo, Jonás lo echan enseguida. El Señor le dijo que vaya a Nínive y él no quiere. Como siervo, Jonás es un desobediente. Como hijo hay una hermosura. Jonás sabe lo que él quiere, tiene una carga, una carga por Israel. Como hijo, Jonás se enfrenta ante el Señor y dice, Señor, yo no voy a hacer esto, yo voy a limpiar a Israel. Yo me acuerdo de mi padre, él quería que yo estuviera con él en los negocios.
pero yo hice otra cosa. Y yo creo que en el fondo a papá le gustaba ver que yo tenía una pasión por algo, que había algo que me importaba en esta vida. Jonás desafía al Señor. Y el Señor le dice, anda a Nínive. Y Jonás dice, no voy nada. Y se toma un barco. El Señor le debe haber insistido. Y Jonás se baja a Jope. Jope es lo que hoy en día es Tel Aviv, la ciudad de Tel Aviv. Es donde estaba la casa de... donde el Espíritu Santo cayó sobre los gentiles por primera vez. Baja a Jope y se toma un barco y se va para el otro lado. Jonás desobedece. Jonás sabe que está desobedeciendo y está orgulloso de su desobediencia. Y viene una tormenta. Y los marineros se ponen todos paganos a orar a sus dioses y a echar a suerte, a ver por qué salió la tormenta, qué es lo que pasó. Jonás está durmiendo en el barco este. Lo van a buscar, lo levantan. ¿Quién eres? ¿De qué pueblo eres? Y Jonás es profeta de Dios. Y le dice, soy un hebreo. Adoro al Dios que hizo el cielo y la tierra. Y la tormenta vino por mí. Tírenme al agua y la tormenta se acaba. Y los marineros paganos tienen miedo de tirarlo al agua. Al final Jonás dice, tírenme, no se preocupen. Lo tiran. Jonás dice, me muero, me voy con el Señor. ¿Qué me importa? Mejor irme con el Señor. Y lo tiran al agua. Está acá en el Mediterráneo, en algún lugar, cae al agua. Pero el Señor había preparado un pescado. Y el pescado se lo come a Jonás, lo tiene ahí. Y sabemos que la historia es verdadera. Porque Jesús dijo, así como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, el Hijo del Hombre tendrá que estar en el centro de la tierra 3 días y 3 noches también. Si lo de Jonás es una parábola nada más, entonces lo de Jesús también. Y no, y fue verdad, ocurrió. Lo cierto es que el pescado lo vomita en algún lugar de la costa, lo debe haber vomitado. Pero Jonás todavía tiene que subirse a un burro y tiene que ir hasta Nínive, acá, al norte. Y Jonás va ahí de mala gana. Jonás predica sin amor, sin misericordia. 3 días y el Señor los destruye. Y yo me vuelvo a mi tierra para realmente hacer el ministerio importante. Y va por ahí, predica 3 días sin amor, sin pasión, sin nada. Pero los de Nínive se arrepienten. Y el Señor los perdona. Y a Jonás le da una bronca bárbara. Es un cabeza dura, Jonás. Jonás se enoja porque los perdonó y él tenía otras cosas en su plan, tenía otro ministerio. ¿Sabes qué? El Señor hace crecer una planta allí que le da un poco de sombra, le da el sol en la cabeza, el sol, el agua, es un libro muy, muy bravo este. Y Jonás se pone contento y una calabacera, y el Señor hace crecer un gusano y se come la calabacera y de vuelta le da el dolor de la cabeza. Y el Señor como que no se enoja, lo trata como padre a hijo, pero he's poking him, lo está ahí tocando y le dice, Jonás, ¿por qué te enojas? Sabes que la historia de Jonás termina en realidad acá, pero la historia no termina acá. Porque 70 años después, el pueblo de Nínive empieza a conquistar todos estos pueblos, conquista Asiria, conquista Líbano. Y el pueblo de Nínive, Asiria, va a conquistar el reino del norte. Y se compara siempre en Israel al pueblo de Asiria, un pueblo cruel como Saddam Hussein, se lo compara con los nazis, con Adolfo Hitler y todo esto. Destruyen al norte. ¿Has escuchado hablar de las tribus perdidas de Israel? Son las tribus del norte. Y ahora va contra el sur, Asiria. En el sur hay un profeta, que es el profeta Isaías. Isaías dice, el Señor estaba juzgando el norte con la espada de Asiria, pero el Señor defenderá a Jerusalén. Y es allí, Asiria viene, destruye el norte y ahora viene para destruir a Jerusalén. 2 tribus las va a destruir Asiria, cruel, sanguinaria Asiria. Y entonces a la mañana Jerusalén está rodeada. Los asirios la rodean, van a atacar. Isaías es el hombre de Dios y dice, el Señor defenderá a Jerusalén. Dice la Biblia que esa noche el ángel del Señor luchó y destruyó al campamento de Asiria y el rey de Asiria se tuvo que escapar de vuelta a Nínive, donde lo matan. En realidad el Señor iba a defender a Israel, pero estaba juzgando las tribus del norte con la espada de Asiria. Jonás no lo podía entender.
Jonás no podía ver la gran figura, la imagen de todo lo que iba a pasar. ¿Sabes quién va a restituir al norte? Siglos después, un profeta del sur, Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, va a ir al norte. Siendo del sur, de Nazaret, de la familia de David, va a ir al norte. Y el Señor es el que va a restaurar el norte. Todo el ministerio de Jesús va a ser allí en Galilea. El Señor se iba a ocupar de la Galilea siglos más tarde y la Galilea se va a convertir en un lugar bendito porque el Hijo de Dios va a morar allí. Jonás no lo podía entender. Y Jonás pasó a la historia como un gran profeta del Señor, pero muy desobediente. La próxima seguimos. Jonás y Asiria y la historia nos muestran lo que pasó. Que el Señor te bendiga. Shalom Ubrajá, paz y bendiciones.